Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy les traigo una película francesa llamada Gaules Noir o Oscuridad Total. Una película del director y guionista, en este caso, de terror, horror cósmico podríamos decir. Tiene puntos en contacto con Lovecraft, cosa que me llamó la atención. Que trata de un grupo de mineros que están obligados a llevar a un profesor bajo tierra para tomar muestras de, digamos, algo que él está buscando. Después de que hay un derrumbe que les impide volver a subir, encuentran una cripta del pasado y despiertan una criatura sedienta de sangre. Esta película es una película de corte independiente, más que nada, muy pocos recursos, pero con muy buenas ideas, muy bien llevada a cabo, que te deja preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿quién era esta civilización que entierra esta criatura y demás? Con un muy buen gusto que te habla mucho sobre lo que es la vida de los mineros, los caras negras, como se autodenominan. Con este protagonista que es árabe y es marroquí, si no me equivoco, turco, y lo desprecian por eso, ¿no? Lo tratan prácticamente como que fuera un ciudadano de tercera y parte a una, o es parte en realidad de una expedición de este arqueólogo que contrata al jefe de la mina para, digamos, buscar algo que él hace 25 años que está buscando, una civilización que él viene estudiando y que está convencido que está en estas, digamos, minas. Tiene un mapa que le indica dónde debería estar o dónde debería haber algún vestigio de, digamos, esta civilización, con lo cual, bueno, abren un nuevo, digamos, una nueva cámara y se encuentran con una tumba. Esta tumba básicamente tiene, ¿cómo decirlo? La tumba tiene como una especie de entrada de sacrificios y además tiene una salida, ¿no? O sea, tiene una entrada y una salida. Se produce un derrumbe, justamente, y tras el derrumbe un grupo, un par de estos mineros intentan robar o saquear esta tumba, con resultados catastróficos porque despiertan a esta deidad. Cosas buenas que tiene, digamos, el lore que te plantea esta película. La primera, hay 9 dioses. Este no es el único dios, hay 9 y hay un dios primigenio. Ahí, ahí enseguida abrí los ojos porque dije dios primigenio, esto suena a Lovecraft. Pero luego el arqueólogo habla de que Al-Hazred tenía razón. Cuando escuché Al-Hazred era un seudónimo y es uno de los, digamos, es el que encuentra el Necronomicon o el que escribe el Necronomicon, no recuerdo bien, en lo que es la mitología de Lovecraft. Y aparte era un seudónimo con el cual escribía Lovecraft, que significa el que todo lo lee. Al-Hazred. Una muy linda, digamos, conexión con este universo fantástico de Lovecraft. Es una película que no me esperaba que tuviera esta unión, ¿no? Las actuaciones son espectaculares. Nuestro pobre protagonista va a estar siendo bulleado y sus conocimientos del árabe y como esta civilización es, digamos, predecesora a la civilización árabe, va a permitirle poder decodificar lo que digamos, esta persona, este arqueólogo no puede, porque él lo que no considera, por ejemplo, es que el árabe se lee al revés. Entonces muchas de las cosas que él ha venido tratando de traducir o tratando de entender, lo ha entendido a la inversa. Cosa que es muy buena, o sea, en este caso la nacionalidad tiene también un propósito. También descubrimos que es un hombre trabajador, que quiere prácticamente trabajar y ganarse la vida, honestamente. Y vamos a ir viendo cómo esta criatura va a ir matando, que es una especie de mezcla entre esqueleto y murciélago,
con unos momentos muy creepy, realmente, donde hay gore, donde hay muerte, no en grandes cantidades, debo decir. Es una película muy, digamos, muy, no, muy independiente, pero que utiliza efectos prácticos como son la criatura, por ejemplo, y algunas mutilaciones que se van a ir viendo durante la película. Nuestro protagonista va a intentar escapar y se van a ir desarrollando un poco y conociendo algo más del lore de esta criatura, la cual no quiero develar porque es una de las cosas, de las mejores cosas que hay, pero sepan que él tiene un maestro, básicamente, tiene un maestro que es al que quiere liberar, podría ser Cthulhu, no lo sabemos porque no se explica, pero te van a contar un poco de esta civilización, un poco vas a ver cómo armaron estas cuevas, estas catacumbas. Y hay un misterio con unos mineros que se va a terminar develando, ¿no? Unos mineros desaparecidos que se termina develando cuál fue su final, ¿no? Obviamente no fue un buen final, pero bueno, interesante al menos que te vayan planteando misterios y te los vayan resolviendo. A lo largo de la película nos vamos a ir enterando de que, bueno, esta criatura, digamos, se puede matar, o al menos es uno de los principios. Y vamos a tener esta lucha entre el jefe de la mina, que tiene todo el peso de sus amigos que van muriendo, y este joven que quiere vivir, básicamente, ¿no? Es una lucha por sobrevivir, con una decisión que va a haber que tomar al final, en donde te va a dejar, a ver, podría decirte que la película en realidad termina cerrada, pero básicamente debo decir que, bueno, podría no terminar tan cerrada en realidad esta película. Tenemos una criatura que es bastante espeluznante, ¿no? Sin ojos, no puede hablar, utiliza a veces la cabeza de uno de los, digamos, de uno de los mineros para hablar y comunicarse, lo cual lo hace infinitamente más creepy que nunca, con, digamos, un maquillaje que está muy bien y con un final que, sin necesidad de mucho dinero, termina siendo un final épico. De las películas de horror cósmico que podría decir, esta, si bien no es horror cósmico al uso, debo decir que por, por todo lo que tiene en común con el universo de Lovecraft, debo decir que es una muy buena aproximación. Debería clasificarla más que nada como película de monstruos, pero con un trasfondo que es bastante interesante, y para los que les guste este tipo de películas en donde, bueno, uno tiene que encontrar, digamos, una civilización, es un poco una mezcla de todo, ¿no? Aventuras y demás, creo que les puede funcionar muy bien. Si la vieron, coméntenme en qué les pareció, si les gustó o no les gustó esta película. Saludos a todos y nos vemos en la próxima.